Tu tiempo ha terminado. La memoria USB se sentía más pesada de lo que debería en mi palma. Paquete anónimo, sin dirección de retorno, solo mi nombre escrito en papel marrón con una letra que no reconocí. Estaba arreglando el calentador de los Henderson cuando llegó. La señora Henderson lo firmó con harina en las manos, disculpándose por el desorden. Alguien realmente quería que recibieras esto, dijo, estudiando el paquete. De vuelta en mi camioneta, conecté la memoria a mi laptop. Un archivo de audio. Duración: 43 minutos. La primera voz hizo que mi estómago se hundiera. Natalie, mi esposa de 8 años, riendo de esa manera gutural que usaba cuando quería algo. Charles, eres terrible, ronroneó. La segunda voz detuvo mi mundo. Ven aquí, hermosa. Déjame mostrarte cuán terrible puedo ser. La voz de mi padre. Charles Dawson, pilar de la comunidad, dueño de la mitad de los contratos de construcción en este pueblo lacustre moribundo. Me quedé en esa camioneta durante 2 horas escuchando a mi esposa y a mi padre destruir todo lo que creía saber sobre mi vida. La grabación abarcaba meses, habitaciones de hotel, su oficina, incluso nuestra casa, mi casa, mientras estaba trabajando. Clay es tan despistado, se rió Natalie en un segmento. Ayer me agradeció por lavar la ropa. Quise decirle que estaba limpiando el olor de su padre de mi piel. Siempre ha sido débil, respondió Charles. Incluso de niño. El ejército no lo arregló. El matrimonio tampoco lo hará. Algunas personas simplemente están rotas. Mis manos temblaban cuando finalmente apagué la laptop. El trabajo de los Henderson podía esperar. Todo podía esperar. Conduje a casa por calles que había conocido toda mi vida. Pasé por el molino de papel abandonado. Pasé por las lujosas casas frente al lago donde vivía Charles. Pasé por el centro en decadencia donde los dueños de negocios desesperados colgaban carteles de "se alquila" como banderas blancas. Natalie estaba corrigiendo trabajos en nuestra mesa de cocina cuando entré. Levantó la vista con esa sonrisa practicada que los maestros usan con niños difíciles. ¿Cómo estuvo el trabajo, cariño? Te ves pálido. Estudié su rostro. Los mismos ojos verdes que me habían cautivado en la universidad. Las mismas pecas en su nariz. La misma boca mentirosa que había estado besando a mi padre. Bien, dije. Solo cansado. Ella asintió y volvió a sus papeles. La tinta roja sangró sobre la tarea de matemáticas de un niño como pequeñas heridas. Subí las escaleras y me senté en nuestra cama, mirando la memoria USB. Anónima. Alguien quería que lo supiera. Alguien que tenía acceso a estas grabaciones. Alguien que quería ver mi mundo arder. Lo inteligente sería confrontarlos. Exigir respuestas. Pedir el divorcio. Irme limpio. Pero aprendí algo en Afganistán que la vida civil intentó hacerme olvidar. A veces, lo inteligente no es lo correcto. A veces, hay que planear. Escondí la memoria en mi caja de herramientas entre las llaves de tubo y la cinta aislante. Luego bajé y besé la frente de mi esposa. Te amo, dije. Yo también te amo, respondió sin levantar la vista. La mentira le salió tan fácil. 3 días después, lo seguí. Natalie dijo que tenía una reunión de profesores. Charles le dijo a su secretaria que iba a inspeccionar un sitio de trabajo. Los vi reunirse en el Riverside Inn, a 20 millas fuera del pueblo donde nadie reconocería al Mercedes de Charles Dawson. Parecían amantes. La forma en que Charles sostenía la puerta, como Natalie tocaba su brazo. Natural. Practicado. Esto no era nuevo. Me quedé en mi camioneta al otro lado del estacionamiento durante 40 minutos hasta que salieron. El cabello de Natalie estaba diferente, más desordenado. Charles se ajustó la corbata. Se despidieron con un beso como adolescentes. Conduje a casa y encontré a Natalie en nuestra ducha tarareando una canción que no reconocí. El vapor llenaba el baño y a través del vidrio esmerilado podía ver que se lavaba el cabello 2 veces. ¿Cómo estuvo la reunión?, grité. Aburrida, dijo. Discusiones sobre el presupuesto, principalmente. Otra mentira pronunciada con la facilidad despreocupada de alguien con mucha práctica. Esa noche, me quedé despierto escuchando su respiración a mi lado. Dormía pacíficamente, con una mano bajo la almohada. Ningún remordimiento perturbaba sus sueños. Empecé a hacer listas en mi cabeza.
Activos, cronología, vulnerabilidades. Charles era dueño de Dawson Construction, el contratista más grande en 3 condados. Empleaba a 47 personas, incluido mi mejor amigo, Micah, que dirigía la división de back. Vivía en una casa de 6,000 pies cuadrados en el lago Meridian, conducía un auto de $100,000 y pertenecía al club de campo donde jugaba golf con jueces y concejales. También me había desheredado hace 3 años cuando mi PTSD empeoró y no pude trabajar durante 6 meses. Me llamó débil, dijo que avergonzaba el nombre de la familia. Natalie enseñaba 4º grado en la primaria Meridian. Ganaba $52,000 al año, conducía un Honda Civic que yo la ayudé a comprar, y vivía en la casa que heredé de mi abuela. La casa que Charles quiso vender después del funeral. Pensaban que era estúpido. El obrero con sus herramientas y su trauma, casado por encima de su clase con una graduada universitaria que merecía algo mejor. Tal vez tenían razón. Pero los estúpidos pueden aprender a ser inteligentes, y los inteligentes a veces se descuidan. Pareces un desastre, dijo Ma cuando aparecí en el taller el lunes por la mañana. Micah Vázquez fue la única persona que estuvo a mi lado durante mi colapso hace 3 años. Mientras Charles me cortaba, y Natalie me daba espacio para sanar, Micah me traía comida y se aseguraba de que no me emborrachara hasta morir. También era la persona más inteligente que conocía. 2 títulos en ingeniería, hablaba 4 idiomas, podía recablear un sistema back comercial con los ojos vendados. Dirigía la división mecánica de Charles porque era demasiado buena en su trabajo para que sus prejuicios se interpusieran. Fin de semana difícil, dije, poniéndome el uniforme de trabajo. Natalie está bien. Natalie está bien. Pregunta para ti. Hipotéticamente, si alguien quisiera obtener información sobre las actividades de otra persona, ¿cómo lo haría? Ma dejó su café y estudió mi rostro. Hipotéticamente, preguntaría qué tipo de información y si esa persona planea hacer algo estúpido. Del tipo legal, registros públicos, archivos de negocios, ese tipo de cosas. Oficina del secretario del condado, registro estatal de negocios, evaluaciones de propiedades son públicas. ¿Por qué? Solo curiosidad. Ella se quedó callada un momento. Luego, lo que sea que estés pensando hacer, piénsalo 2 veces. Tu padre no es alguien a quien quieras enfrentarte. Ya no es mi padre, ¿recuerdas? Él lo dejó claro. Todavía es el hombre que firma nuestros cheques. Asentí. Lo sé. No te preocupes por eso. Pero podía ver la preocupación en sus ojos. Micah era lo suficientemente inteligente como para leer entre líneas. Esa tarde, conduje al juzgado del condado. Los registros públicos eran exactamente eso, públicos. Saqué los archivos de negocios de Charles de los últimos 5 años, evaluaciones de propiedades de todas sus posesiones y registros fiscales de Dawson Construction. Lectura interesante. La empresa de Charles estaba más apalancada de lo que parecía. Varios proyectos estaban retrasados. Había tomado préstamos significativos contra su propiedad personal en los últimos 18 meses. El imperio no era tan sólido como parecía desde afuera. Hice copias de todo y conduje a la biblioteca. Acceso anónimo a Internet y una búsqueda rápida de registros revelaron más. El contrato de enseñanza de Natalie estaba en renovación este año. Había tenido 2 quejas formales presentadas contra ella en los últimos 12 meses, ambas desestimadas, pero el papeleo permanecía en su expediente. Las personas no eran tan intocables como pensaban. Esa noche, Natalie preparó mi cena favorita. Estofado de carne con zanahorias y papas. La receta que había aprendido de mi abuela. Has estado callado últimamente, dijo, poniendo el plato frente a mí. El trabajo ha estado ocupado. Tal vez deberíamos tomar unas vacaciones. Escaparnos un fin de semana. La miré a los ojos al otro lado de la mesa. Eso suena bien. ¿Dónde pensabas? En algún lugar donde nunca hayamos estado. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Como si nuestro matrimonio fuera una empresa que necesitaba una nueva imagen. Lo pensaré, dije. Después de la cena, se acurrucó a mi lado en el sofá para ver televisión. Su cabeza en mi hombro, una mano descansando en mi pecho. Habíamos estado así miles de veces en 8 años.
Ahora se sentía como jugar a las casitas con una extraña. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Revisa tu correo. Esperé hasta que Natalie se durmió. Luego me escabullí a la cocina con mi laptop. Nuevo mensaje en mi bandeja de entrada. Sin nombre de remitente. Solo una dirección. meridiantruth@protonmail.com. Asunto. Más de dónde vino eso. Dentro había un enlace a una cuenta de almacenamiento en la nube. Contraseña. Merece algo mejor. 23 archivos de audio, docenas de fotos, imágenes de cámaras de seguridad del Riverside Inn, mensajes de texto entre Natalie y Charles que databan de 14 meses atrás. Alguien había estado documentando su aventura en detalle. Alguien que quería que tuviera pruebas. Al final del correo, había una sola línea. Te destruyeron una vez. No dejes que lo hagan de nuevo. Cerré la laptop y miré a mi esposa dormida. Su rostro estaba tranquilo bajo el brillo azul del televisor. Parecía más joven cuando dormía, como la estudiante de posgrado de la que me enamoré hace 10 años. Esa mujer se había ido. Tal vez nunca existió. Besé su frente y subí a la cama. Mañana, comenzaría a planear. La semana siguiente, me convertí en una persona diferente. En la superficie, nada cambió. Iba al trabajo, arreglaba calentadores rotos, volvía a casa a cenar con mi esposa. Pero por dentro, estaba recopilando inteligencia como me habían entrenado en el ejército. Los patrones de Charles eran predecibles. Oficina a las 7:30, almuerzo en el club de campo los martes y jueves, casa a las 6, a menos que se reuniera con Natalie. Conducía la misma ruta todos los días, estacionaba en el mismo lugar, pedía el mismo café en la misma tienda. Natalie era más cuidadosa, pero surgían patrones. La aventura había estado ocurriendo durante 14 meses. Según las marcas de tiempo en las fotos, siempre los martes y viernes por la tarde cuando trabajaba hasta tarde, siempre en el Riverside Inn o en la oficina de Charles después de horas. Ella lo había planeado. El momento no era coincidencia. Comencé a trabajar en turnos diferentes, diciéndole a Mika que necesitaba manejar algunos asuntos personales. Ella no hizo preguntas, solo ajustó el horario. El martes por la tarde, observé el edificio de oficinas de Charles. A las 3:15, el Honda de Natalie entró en el estacionamiento. Salió con un vestido que nunca había visto antes y tomó el ascensor hasta el piso 15 donde Dawson Construcción tenía sus oficinas ejecutivas. Se quedó 2 horas y 17 minutos. El viernes fue el hotel. La misma rutina, el mismo horario. Reservaban la misma habitación todas las semanas durante más de un año. Fotografié placas de autos, anoté horarios, construí una cronología. Los hábitos profesionales son difíciles de matar. El contacto anónimo me envió más información. Registros financieros que mostraban que Charles había estado pagando el seguro del auto de Natalie, sus tarjetas de crédito, incluso sus préstamos estudiantiles. Mi esposa había estado en su nómina más tiempo del que me imaginaba. Había otros detalles. Charles había asistido a todos los eventos escolares donde Natalie enseñaba, siempre sentado al fondo. Envió flores a nuestra casa cuando estaba desplegado, firmó la tarjeta como un amigo de la familia. Había recomendado a Natalie para el puesto de profesora en la primaria Meridian. Habían estado orbitando el uno al otro durante años antes de que comenzara la aventura física. Estuve ciego a todo eso. Lo peor fue leer sus mensajes de texto, no el contenido. Eso era solo traición. Lo peor era cómo hablaban de mí. Natalie volvió a preguntar por la tarjeta de crédito. Charles siempre ha sido crédulo, incluso de niño. Natalie, a veces pienso que sabe que algo anda mal, pero tiene demasiado miedo de preguntar. Charles, Cla nunca fue valiente. El ejército no cambió eso. Me veían como débil, patético, alguien para ser manejado y manipulado. Tal vez lo había sido, pero los débiles pueden aprender a ser fuertes. El jueves, me acerqué a Ma durante el descanso para el almuerzo. Necesito un favor, dije. Pídeme lo que sea. Necesito saber todo sobre los proyectos actuales de Dawson Construcción, contratos, cronogramas, presupuestos, todo. Ella estudió mi rostro cuidadosamente. Eso es información confidencial de la empresa. Cla. Lo sé.
Charles nos despediría a ambos si se enterara. Entiendo. Ella se quedó callada por un largo momento. Luego, ¿en cuántos problemas estás? Más de los que sabes. Menos de los que voy a causar. Otra pausa. Dame 24 horas. El viernes por la noche, Ma me entregó una memoria USB. Todo está ahí, dijo. Archivos de proyectos, estados financieros, registros de nómina, contratos con proveedores. Si alguien pregunta, esta conversación nunca ocurrió. Gracias, Ma. Ella agarró mi brazo cuando me di la vuelta para irme. Lo que sea que estés planeando, ten cuidado. Charles tiene amigos en este pueblo. Amigos importantes. Lo sé. También tiene enemigos. Personas que han estado esperando a que cometa un error. Eso fue interesante. Como Rick Maddox, por ejemplo. El socio de Charles durante 15 años, pero han estado peleando últimamente. Algo sobre la distribución de ganancias y asignaciones de proyectos. Rick piensa que Charles lo está excluyendo. Gracias por el dato. Esa noche, me quedé despierto hasta las 3 de la mañana estudiando todo lo que Mika me había dado. Registros financieros, archivos de empleados, cronogramas de proyectos, relaciones con proveedores. El imperio de Charles estaba construido sobre conexiones y reputación. Contratos gubernamentales que llegaban a través de relaciones personales. Préstamos bancarios asegurados por propiedades que estaban apalancadas más allá de su valor real, una red compleja de acuerdos interdependientes que parecían impresionantes desde afuera pero eran vulnerables a la presión adecuada. Encontré lo que buscaba en los registros de nómina. Natalie Dawson estaba listada como contratista consultora para Dawson Construcción. Había estado recibiendo pagos mensuales de $3,000 por servicios educativos durante los últimos 14 meses. Los mismos 14 meses que había estado acostándose con mi padre. Charles no solo estaba teniendo una aventura con mi esposa, la estaba comprando, y eso era algo que podía usar. El domingo por la mañana, le dije a Natalie que iba a pescar. En cambio, conduje a la casa de Rick Maddox. Vivía en una modesta casa de 2 niveles al otro lado del pueblo, el tipo de lugar que un hombre trabajador podía permitirse sin la ayuda de dinero familiar. Rick abrió la puerta en pantalones de chándal y una camiseta manchada de pintura. Era más joven que Charles, tal vez de 40 años, con el tipo de constitución sólida que venía del trabajo físico en lugar de membresías en gimnasios. Claude Dawson dijo, reconociéndome. No esperaba verte aquí. ¿Podemos hablar? Se hizo a un lado y me dejó entrar. La casa estaba ordenada pero vivida. Fotos de Rick en su uniforme de policía, reconocimientos en la pared, fotos de él con una mujer y 2 niños. Divorcio, explicó, notando que miraba las fotos familiares. Hace 2 años. Café. Gracias. Nos sentamos en la mesa de su cocina. Rick me estudió con ojos de policía, leyendo el lenguaje corporal y las expresiones faciales como le habían entrenado. ¿Qué trae al hijo de Charles Dawson a mi puerta un domingo por la mañana? Ya no soy su hijo. Lo dejó claro hace 3 años. Cierto. El desheredamiento. Escuché sobre eso. Un golpe duro. Lo fue, pero lo superé. Rick tomó un sorbo de su café y esperó. Buena técnica de interrogatorio. Deja que la otra persona llene el silencio. Escuché que tú y Charles han tenido algunos desacuerdos últimamente, dije. ¿Dónde escuchaste eso? Pueblo pequeño. La gente habla. La gente debería ocuparse de sus propios asuntos. Tal vez, pero a veces los asuntos de otros te afectan quieras o no. Rick se recostó en su silla. ¿Quieres decirme de qué se trata realmente esto, Cla? Saqué un sobremanila de mi chaqueta. Dentro había copias de registros financieros que mostraban los pagos de consultoría a Natalie, junto con fotos de ella entrando al edificio de oficinas de Charles. Rick revisó los documentos lentamente. Su expresión nunca cambió. Cuando terminó, los dejó a un lado y me miró a los ojos. Tu esposa ha estado en la nómina de Charles durante más de 1 año, dijo. Honorarios de consultoría por servicios educativos. 3,000 al mes. ¿Qué tipo de servicios educativos? El tipo que ocurría a puertas cerradas los martes y viernes por la tarde. Rick se quedó callado por un momento.
Tienes pruebas, grabaciones de audio, fotos, recibos de hoteles, mensajes de texto, registros financieros, suficientes para acabar con sus carreras y probablemente con su libertad si el IRS decide que esos honorarios de consultoría fueron fraudulentos. ¿Por qué traérmelo a mí? Porque Charles te ha estado excluyendo de contratos últimamente. La distribución de ganancias no es lo que solía ser. Han sido socios durante 15 años, pero últimamente te ha tratado como a un empleado. ¿Cómo sabes eso? Porque he estado haciendo mi tarea. Charles está apalancado hasta las cejas en propiedades que están perdiendo valor. Está atrasado en 3 proyectos importantes, y los contratos gubernamentales en los que contaba se están agotando. Necesita dinero, así que está exprimiendo a todos a su alrededor. La expresión de Rick no cambió, pero podía verlo procesando la información. ¿Qué quieres de mí? Nada ilegal. Nada que te ponga en riesgo. Solo información cuando la necesite. Y tal vez un poco de asesoramiento profesional sobre el manejo de pruebas. ¿A cambio de qué? A cambio de estar ahí cuando la casa de naipes de Charles se derrumbe, lo cual sucederá contigo o sin ti. Rick se quedó callado por un largo momento. Luego, Charles ha sido mi socio durante 15 años, Cla. Hemos ganado mucho dinero juntos. Y ahora te está excluyendo porque necesita tu parte para pagar sus errores. ¿Cuánto quieres apostar a que ya tiene tu reemplazo elegido? Otro silencio. Rick terminó su café y dejó la taza con cuidado. No prometo nada, dijo finalmente. Pero estoy escuchando. Dejé la casa de Rick con un nuevo aliado. No un amigo. Rick era demasiado inteligente para confiar completamente en alguien, pero alguien cuyos intereses se alineaban con los míos. Esa tarde, configuré un apartado postal bajo un nombre falso y abrí una cuenta bancaria con efectivo que había estado ahorrando durante años, comunicación anónima y rastros de dinero limpios, seguridad operativa básica. El lunes por la mañana, tuve una conversación con mi supervisor en el trabajo. Necesito solicitar un cambio de horario, le dije. ¿Qué tipo de cambio? Más flexibilidad. Tengo algunos problemas personales que atender, y podría necesitar ajustar mis horas de vez en cuando. Problemas personales. Cosas familiares. Nada que afecte la calidad de mi trabajo, pero el horario podría ser impredecible. Me miró con cuidado. Había sido un empleado confiable durante 3 años, nunca perdí un plazo, nunca causé problemas. ¿Cuánta flexibilidad estamos hablando? Tal vez 1 o 2 días a la semana. Puedo recuperar las horas los fines de semana o por las noches. De acuerdo. Pero si esto afecta tu desempeño o la satisfacción del cliente, tendremos que revisar el arreglo. Entendido. Esa tarde, comencé mi nueva carrera como investigador profesional. Objetivo, mi esposa y mi padre. Meta, la destrucción total de todo lo que habían construido a mis espaldas. Fase 1, recolección de inteligencia. Aprender sus rutinas, sus debilidades, sus puntos de presión. Fase 2, posicionamiento de activos. Mover dinero, asegurar pruebas, construir relaciones con personas que pudieran ayudarlos o dañarlos. Fase 3, destrucción sistemática. Ruina legal, financiera, social y profesional entregada con precisión quirúrgica. Había aprendido paciencia en el ejército. Las cosas buenas llegaban a quienes planeaban cuidadosamente y ejecutaban sin fallos. Charles y Natalie habían estado planeando mi humillación durante más de un año. Ahora era mi turno de planear la suya. Construir una red tomó tiempo. Durante el próximo mes, cultivé relaciones con personas que tenían razones para disgustar a Charles o Natalie. Estaba Beth Morrison, una maestra en la primaria Meridian, que había sido pasada por alto para el puesto de jefa de departamento que fue para Natalie. Beth tenía 14 años de experiencia frente a los 5 de Natalie. Pero Natalie tenía amigos en la administración. No está calificada, me dijo Beth mientras tomábamos café. Pero sabe cómo trabajar el sistema. Siempre se ofrece para los comités correctos, siempre. Está de acuerdo con lo que quiere el director. Debe ser frustrante. No tienes idea. El mes pasado, sugirió cambiar el currículo que he estado desarrollando durante 3 años. Cuando me opuse, fue directamente al director y hizo que pareciera que yo estaba siendo difícil.
Escuché y simpaticé y archivé la información. Beth estaba enojada y buscaba validación. Combinación útil. Estaba Tom Richardson, un contratista que había perdido 3 trabajos importantes frente a Dawson Construcción en el último año. Las 3 ofertas habían sido sospechosamente cercanas, con Charles ganando por márgenes estrechos que sugerían información privilegiada. Es como si supiera exactamente cuánto estamos ofertando, se quejó Tom. A veces hasta el centavo, te hace preguntarte con quién está hablando en los comités de selección. Eso fue interesante. Posible manipulación de ofertas, lo cual sería un crimen federal si se probara. Estaba Janet Kellner, una concejal de la ciudad que había estado peleando con Charles por cambios de zonificación que beneficiarían sus desarrollos. Charles había estado presionando al alcalde para sacar a Janet del comité de planificación. Piensa que es dueño de este pueblo, dijo Janet. Tira dinero por ahí y espera que todos salten cuando llama. Cada conversación me dio más información sobre los métodos y enemigos de Charles. Había hecho enojar a mucha gente a lo largo de los años, pero todos tenían miedo de actuar individualmente. Miedo a represalias, presión económica, consecuencias políticas. Pero el miedo podía superarse con la motivación adecuada y las pruebas correctas. Comencé a proporcionar información anónimamente a las personas adecuadas. Evaluaciones fiscales que mostraban que las propiedades de Charles estaban sobrevaloradas para fines de préstamos. Cronogramas de proyectos que revelaban retrasos sistemáticos y sobrecostos. Registros de nómina que mostraban a miembros de la familia en nóminas por trabajos inexistentes. Nada ilegal. Todo debidamente obtenido y documentado. Solo información útil para personas que ya sospechaban. La cuenta de correo anónima seguía enviándome más pruebas. Imágenes de cámaras de seguridad del edificio de oficinas de Charles mostrando a Natalie llegando y saliendo. Registros de tarjetas de crédito que mostraban a Charles pagando por habitaciones de hotel, cenas y joyas. Transferencias bancarias que coincidían exactamente con las fechas de sus reuniones. Quienquiera que me estuviera enviando esta información tenía acceso a todo. Registros financieros, sistemas de seguridad, comunicaciones personales. Alguien con recursos significativos y un rencor serio contra Charles y Natalie. Empecé a sospechar que podría ser Evelyn, la esposa de Charles. Era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente conectada y tenía más que ganar al exponer la aventura. Pero la sofisticación técnica sugería ayuda profesional. De cualquier manera, no iba a desperdiciar la oportunidad. 3 semanas después de mi conversación con Rick, él me llamó. ¿Puedes reunirte esta noche? En algún lugar privado. Nos encontramos en una cafetería de parada de camiones a 20 millas fuera del pueblo. Rick parecía cansado y enojado. Charles me ofreció una recompra ayer, dijo sin preámbulos. ¿Qué tipo de recompra? El 4% de lo que realmente vale mi participación en la sociedad. Tómalo o déjalo. Está reestructurando la empresa. Ya no necesita un socio. ¿Qué le dijiste? Le dije que lo pensaría, pero ambos sabemos de qué se trata esto realmente. Necesita mi parte de los activos para cubrir sus deudas. Rick me entregó un sobre Manila. Estados financieros de la sociedad. Charles había estado pidiendo préstamos contra los activos de la empresa sin mi aprobación. Estábamos apalancados mucho más allá de lo que sabía. Revisé los documentos. Era peor de lo que pensaba. Charles había hipotecado propiedades, solicitado préstamos comerciales y comprometido activos que pertenecían a la sociedad. Si alguno de los proyectos importantes fallaba en entregarse, toda la empresa colapsaría. ¿Cuánto debe? Más de lo que vale la empresa, si incluyes las garantías personales. Ha estado apostando todo en unos pocos contratos grandes. ¿Qué pasa si esos contratos se caen? Bancarrota para la empresa y probablemente para Charles personalmente. Esto era mejor de lo que esperaba. Charles no solo era vulnerable a la exposición. Era vulnerable a la presión financiera. Rick, ¿cómo te sentirías si aceleráramos ese cronograma? Me estudió el rostro. ¿Qué tienes en mente? Nada ilegal. Nada que dañe a empleados inocentes. Solo ayudar a que las malas decisiones de Charles lo alcancen más rápido de lo que planeó, como retrasos en proyectos, sobrecostos, problemas con permisos e inspecciones,
problemas de control de calidad que requieren reparaciones costosas que requerirían información privilegiada y acceso a los sitios de los proyectos. Menos mal que conozco a alguien con 15 años de experiencia en el negocio de la construcción. Rick se quedó callado por un largo momento. Luego, ¿cuál es mi parte? Tú mantienes tu participación en la sociedad. La parte de Charles se destina a pagar deudas y honorarios legales. Termina siendo dueño de la empresa, asumiendo que quede algo por poseer. ¿Y qué obtienes tú de esto? Justicia. Rick se rió. Pero no había humor en ello. Justicia, ¿verdad? Esto es por tu esposa y tu padre. Esto es por las personas que piensan que pueden destruir las vidas de otros sin consecuencias. Y tú vas a enseñarles lo contrario. Voy a ayudarles a destruirse a sí mismos. Ya han hecho la mayor parte del trabajo. Rick terminó su café y se levantó. Estaré en contacto. Dejó la cafetería sin otra palabra. Me quedé allí otra hora planeando la siguiente fase de la operación. Charles y Natalie pensaban que eran inteligentes. Me habían aislado, manipulado, traicionado, y esperaban que lo aceptara en silencio. Estaban a punto de aprender que callado no significa derrotado. Y derrotado no significa terminado. La primera grieta apareció 3 semanas después. El contrato más grande de Dawson Construction era una renovación de un juzgado federal por valor de $12 millones durante 18 meses. El proyecto ya estaba 6 meses atrasado debido a retrasos en permisos, el clima y lo que Charles llamó complicaciones imprevistas. Rick me llamó un martes por la mañana. La inspección estructural falló, dijo. El trabajo de la cimentación debe rehacerse. Al menos 8 semanas de retrasos y probablemente 2 millones en sobrecostos. ¿De quién es la culpa? Oficialmente, error del subcontratista. Extraoficialmente, alguien ordenó concreto de un proveedor que ha estado escatimando en las proporciones de agregados. Ese alguien es Charles. Charles tomaba todas las decisiones de proveedores personalmente. Decía que era por mantener relaciones. El proyecto del juzgado era la joya de la corona de Charles. El contrato que se suponía establecería a Dawson Construction como un jugador importante en trabajos federales. Los retrasos significaban pagos de penalización. Los sobrecostos significaban absorber la diferencia entre el precio de la oferta y los costos reales. 2 millones era más que el margen de ganancia anual de la empresa. Conduje por el sitio de construcción esa tarde. Los trabajadores estaban parados, luciendo frustrados, mientras los supervisores discutían sobre planos. Un inspector federal tomaba fotos y hacía notas en una tabla. Esa noche, cené con Natalie como si nada hubiera cambiado. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó. Lo mismo de siempre, arreglando cosas rotas. Escuché que hubo problemas con uno de los sitios de construcción de tu padre. Mi padre, incluso ahora, no podía evitarlo. ¿Qué tipo de problemas? Algo sobre inspecciones fallidas. Beth Morrison lo mencionó en el almuerzo. Su esposo trabaja para la Oficina de Inspecciones del Condado. Interesante. La información fluía por la red de chismes local más rápido de lo que Charles probablemente se daba cuenta. No sabría, dije. Ya no hablamos. Tal vez deberías. Sigue siendo tu padre, Cla. La familia es importante. Familia. De la mujer que había estado acostándose con mi padre durante más de un año. Tienes razón, dije. La familia es importante. Ella sonrió y apretó mi mano al otro lado de la mesa. Me alegra que pienses así. Esa noche, después de que Natalie se durmió, envié una pista anónima a la Oficina Federal de Investigación. El fraude en la construcción en contratos federales era un delito grave, especialmente cuando involucraba el uso deliberado de materiales de baja calidad. Incluí documentación detallada sobre el proveedor de concreto, registros de pago y correlaciones de tiempo entre la selección de proveedores y los problemas del proyecto. El FBI no actuaría de inmediato, pero investigaría. Una investigación significaría un escrutinio que Charles no podía controlar ni manipular. 2 días después, Rick llamó de nuevo. Charles está en pánico. Dice que ha estado hablando con abogados toda la mañana. Algo sobre investigadores federales haciendo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que vienen con citaciones para registros financieros.
Perfecto. La presión federal era exactamente lo que Charles no podía permitirse ahora. Esa tarde, hice otra llamada anónima, esta vez a la línea de denuncias del IRS, informando sobre sospechas de fraude fiscal relacionado con honorarios de consultoría pagados a miembros de la familia no calificados. Proporcioné el número de seguro social de Natalie, el ID fiscal de la empresa de Charles y registros detallados de los pagos. Al IRS le encantaban los casos de fraude fiscal, especialmente los que involucraban relaciones personales y rastros de papel claros. Para el viernes, Charles estaba perdiendo dinero en honorarios legales y enfrentando auditorías de 2 agencias federales diferentes. El proyecto del juzgado estaba parado con pagos de penalización que ya superaban los márgenes de ganancia. Natalie llegó a casa esa noche luciendo estresada. ¿Todo bien?, pregunté. Solo cosas del trabajo, reuniones de presupuesto. ¿Sabes cómo es? Otra mentira. Había estado rastreando sus movimientos y había pasado 3 horas en la oficina de Charles esa tarde. Reuniones de emergencia, probablemente discutiendo control de daños y estrategias legales. ¿Quieres hablar de eso? No hay nada de qué hablar, solo tonterías burocráticas. Me besó en la mejilla y subió a ducharse de nuevo. Siempre lavando pruebas que ya no existían. Me senté en mi cocina tomando café y leyendo el periódico local. Historia de portada sobre retrasos en la construcción del juzgado federal. Editorial sobre la necesidad de una mejor supervisión de los contratos gubernamentales. El nombre de Charles Dawson aparecía en ambos artículos. No de buena manera. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Rick. Charles quiere vender su casa. Necesita efectivo rápido. Eso fue interesante. La mansión junto al lago era el símbolo de éxito de Charles. Su prueba de que un chico de clase trabajadora podía triunfar. Venderla significaba desesperación. Respondí, mercado débil para propiedades de lujo ahora mismo. Lo sabe. La está listando por debajo del valor de mercado. Por debajo del valor de mercado. Charles estaba perdiendo dinero más rápido de lo que esperaba. La fase 2 estaba adelantada. Era hora de comenzar la fase 3. El mes siguiente trajo una cascada de desastres para Charles y Natalie. Cada uno se construía sobre el anterior como dominós cayendo en secuencia. Primero fue la auditoría del IRS. Congelaron las cuentas comerciales de Dawson Construcción mientras investigaban los pagos de consultoría a Natalie. Sin nómina, sin pagos a proveedores, sin operaciones. Rick me llamó la mañana que ocurrió. Charles está furioso. Dice que culpa a todos menos a sí mismo. Abogados, contadores, incluso a mí. ¿Y Natalie? Le dijo que se mantuviera alejada de la oficina hasta que esto pase. No quiere que se vea peor. Esa tarde, observé a Natalie caminar por nuestra cocina como un animal enjaulado. Había recibido la llamada de Charles hace 2 horas, y había estado agitada desde entonces. Esto es ridículo, dijo por teléfono. No hay nada ilegal en los honorarios de consultoría. No podía escuchar la respuesta de Charles, pero el rostro de Natalie palideció. ¿Qué quieres decir con que no podemos vernos? Es solo una auditoría. Otra pausa. Más larga esta vez. Bien, pero esto mejor sea temporal. Colgó y me miró. Por un momento, pensé que confesaría todo. Solo se derrumbaría y diría la verdad. En cambio, forzó una sonrisa. Drama del trabajo. ¿Sabes cómo es? ¿Algo en lo que pueda ayudar? No, pero gracias. Solo necesito que algunas cosas se calmen. Las cosas se estaban calmando. Solo que no en la dirección que ella esperaba. El segundo dominó cayó una semana después. La Oficina de Inspecciones del Condado anunció una revisión de todos los proyectos de construcción de Dawson después de que se descubrieran irregularidades en la renovación del juzgado. Irregularidades. Qué palabra tan limpia para la corrupción. 5 sitios de trabajo diferentes fueron cerrados en espera de reinspección. Proyectos por valor de millones de dólares. Todos parados. Charles no podía pagar a los trabajadores, no podía comprar materiales, ni siquiera podía pagar los honorarios legales para luchar contra los cierres. Conduje por su casa esa noche. Cartel de venta en el césped, justo como Rick había predicho. Las luces estaban encendidas en todas las habitaciones,
probablemente para hacer que pareciera habitada para posibles compradores. El Mercedes de Charles estaba en la entrada junto al BMW de Evelyn. Incluso desde la calle, podía verlos discutiendo a través de la ventana de la cocina. 15 años de matrimonio, y todo se desmoronaba en tiempo real. El tercer dominó fue el trabajo de Natalie. Beth Morrison me llamó un jueves por la noche. Pensé que debería saberlo, dijo. Habrá una investigación sobre el trabajo de consultoría de Natalie para Dawson Construction. ¿Qué tipo de investigación? Violación ética. Los maestros no deben tener relaciones financieras no divulgadas con negocios locales, especialmente los conectados con miembros de la junta escolar. Charles había servido en la junta escolar durante 8 años. Otro conflicto de intereses que se vería terrible en los periódicos. ¿Quién está investigando? El Departamento de Educación Estatal. Alguien presentó una queja con documentación. ¿Alguien? El mismo alguien anónimo que me había estado enviando información durante meses. ¿Cuándo se hará público esto? La próxima semana, probablemente. Estas cosas se mueven rápido una vez que comienzan. Agradecí a Beth y colgué. Luego subí donde Natalie estaba corrigiendo trabajos en nuestro dormitorio. Parecía cansada, mayor que sus 33 años. El estrés la estaba envejeciendo en tiempo real. Beth Morrison llamó, dije. Natalie levantó la vista bruscamente. ¿Qué quería? Solo saber cómo estoy. Dijo que podría haber algunos problemas en la escuela la próxima semana. ¿Qué tipo de problemas? No fue específica. Algo sobre investigaciones éticas. Observé el rostro de Natalie con cuidado. El color se desvaneció, dejando su piel pálida y tensa alrededor de los ojos. ¿Dijo algo más? No. Debería haberlo hecho. Natalie negó con la cabeza demasiado rápido. No, probablemente no es nada. ¿Sabes cómo exagera Beth? Pero podía ver el miedo en sus ojos. La cuidadosa casa de naipes que ella y Charles habían construido se derrumbaba más rápido de lo que podían sostenerla. Esa noche, se aferró a mí en la cama como si se estuviera ahogando. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Luego recordé 14 meses de mentiras, 14 meses de traición mientras confiaba en ella completamente. 14 meses de mi esposa y mi padre riéndose de lo estúpido y débil que era. La compasión era un lujo que no podía permitirme. El cuarto dominó cayó 3 días después. Rick me llamó a las 6 de la mañana. Enciende el canal 8 de noticias. Tomé el control remoto y encontré la estación local. Noticia principal. Empresario local bajo investigación federal por fraude en la construcción. La foto de Charles llenó la pantalla mientras el presentador leía desde un teleprompter. Agentes federales allanaron las oficinas de Dawson Construction ayer por la noche, incautando registros financieros y equipos informáticos como parte de una investigación en curso sobre prácticas de facturación fraudulentas en contratos gubernamentales. Las imágenes mostraban a agentes del FBI sacando cajas del edificio de oficinas de Charles. Su Mercedes estaba en el estacionamiento, pero Charles no estaba por ningún lado. Fuentes cercanas a la investigación sugieren que la investigación se centra en el uso de materiales de baja calidad en proyectos de construcción federales, poniendo potencialmente en peligro la seguridad pública. ¿Seguridad pública? Esa frase se quedaría. Nadie quería contratar a un contratista que escatimaba en seguridad. Mi teléfono sonó. Natalie llamando desde la escuela. Cla. ¿Estás viendo las noticias? Ahora sí. Esto es terrible. Pobre Charles. Pobre Charles. Incluso ahora, con todo derrumbándose, ella estaba más preocupada por él que por nosotros. Estoy seguro de que es solo un malentendido, dije. ¿Crees que deberíamos contactarlo, ver si hay algo que podamos hacer? Nosotros. Como si tuviera alguna razón para ayudar al hombre que me desheredó y robó a mi esposa. No creo que sea una buena idea, dije. Deberíamos mantenernos al margen. Probablemente tengas razón. Solo me siento mal por él. Se sentía mal por él. No por mí, no por nuestro matrimonio, no por las mentiras que había estado diciendo durante más de un año. Por él. Esa tarde, la investigación ética se hizo pública. El periódico local publicó la historia en la página 3.
Maestra de primaria bajo investigación por relación comercial no divulgada. No nombraron a Natalie específicamente, pero en un pueblo de 12,000 personas, todos lo sabrían en horas. Estaba en el trabajo cuando Mika me encontró. Necesitas ver esto, dijo, pasándome su teléfono. Publicación de Facebook del grupo de padres de la primaria Meridian. ¿Alguien más preocupado por la maestra que ha estado tomando dinero de la empresa de construcción de un miembro de la junta escolar? ¿Qué tipo de servicios educativos estaba proporcionando realmente? Los comentarios eran brutales. Padres exigiendo respuestas, pidiendo la renuncia de Natalie, cuestionando cada calificación y recomendación que había dado a sus hijos. Esto se está poniendo feo rápido, dijo Ma. Sí, lo está. Ella estudió mi rostro con cuidado. No parece sorprendido. Debería estarlo. La mayoría de la gente estaría en shock al descubrir que su esposa está involucrada en algo como esto. La miré a los ojos. La mayoría de la gente no conoce a sus esposas tan bien como creen. La comprensión brilló en la expresión de Mika. Cla, ¿qué hiciste? No hice nada. Solo dejé de estar ciego. Esa noche, Natalie llegó a casa llorando. Había sido puesta en licencia administrativa mientras se resolvía la investigación. Con sueldo completo, pero sin funciones en el aula, sin contacto con estudiantes ni padres. Esto es tan injusto, sollozó. Nunca hice nada malo. El trabajo de consultoría era completamente legítimo. ¿Qué tipo de trabajo de consultoría?, pregunté. Ella levantó la vista bruscamente, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Solo asesoramiento curricular, planificación educativa. Nada inapropiado. ¿Para la empresa de construcción de Charles? Ellos estaban ofertando por proyectos de construcción escolar. Necesitaban a alguien con experiencia educativa. Otra mentira. Dawson Construcción nunca había ofertado por un proyecto escolar. Lo verifiqué. Estoy seguro de que todo se resolverá, dije. La verdad siempre sale a la luz eventualmente. Eso espero. No sé qué haré si pierdo mi trabajo. ¿Qué haría ella? No qué haríamos nosotros. Incluso en crisis, todo era sobre ella. La sostuve mientras lloraba, acariciando su cabello y haciendo sonidos reconfortantes, interpretando al esposo solidario mientras ella lamentaba el colapso de su aventura. Todo va a estar bien, susurré. Y por primera vez en más de un año, estaba diciendo la verdad. 2 semanas después, el mundo de Charles terminó de colapsar. La investigación federal descubrió todo. Facturación fraudulenta, materiales de baja calidad, sobornos de proveedores, manipulación de ofertas en contratos gubernamentales, 23 cargos por delitos graves con más cargos pendientes. Rick me llamó la mañana que se anunciaron las acusaciones. Charles está acabado, dijo. Los fiscales federales le ofrecen un acuerdo de culpabilidad. 15 años en prisión si coopera, 30 si lo pelea. ¿Y la empresa? Bancarrota. Todos los activos incautados. Yo. También voy a perder todo. Pero al menos no estaré usando un mono naranja. Sentí un momento de arrepentimiento por Rick. Había sido socio de Charles, pero también había sido honesto conmigo cuando importaba. Lo siento, dije. No lo sientas. Debería haberlo visto venir hace años. Charles siempre estaba escatimando, siempre empujando los límites. Solo no quería admitirlo. Esa tarde, conduje por la casa de Charles. El cartel de venta ahora tenía una pegatina de vendido en él. SUVs negros estaban estacionados en la entrada. Agentes federales realizando otra búsqueda. El imperio de Charles se había ido. 25 años de construir conexiones, acumular activos, comprar influencia, todo destruido en 2 meses. Pero no había terminado aún. Natalie llegó a casa esa noche con papeles de terminación. La junta escolar había votado unánimemente para despedirla, efectivo de inmediato. Sin indemnización, sin beneficios, sin referencias. Voy a pelear esto, dijo, agitando los papeles. Conseguir un abogado. Demandar por despido injustificado. ¿Con qué dinero? Me miró como si la hubiera abofeteado. Tenemos ahorros. Tenemos $3,000 en ahorros. Los honorarios legales costarían 10 veces eso.
Entonces conseguiremos un préstamo. ¿Contra qué garantía? Mi camioneta y la casa de mi abuela. La realidad se estaba asentando. Sin su salario de maestra y con el dinero de Charles cortado, Natalie enfrentaba la misma presión financiera que la gente trabajadora lidia todos los días. Podría conseguir otro trabajo, dijo. Puestos de enseñanza en otros distritos, no con una violación ética en tu expediente, y no con investigadores federales haciendo preguntas sobre tu trabajo de consultoría. Su rostro se derrumbó. Esto no es justo. Nunca hice nada ilegal. Tal vez no ilegal, pero tomaste dinero de Charles durante más de un año. 3,000 al mes. ¿Qué hiciste para ganar ese dinero, Natalie? Se quedó muy quieta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Charles no paga a nadie 3,000 al mes por asesoramiento curricular. Entonces, ¿qué estabas haciendo realmente por él? Te lo dije. Consultoría educativa. Mentira. La palabra quedó suspendida entre nosotros como una cuchilla. Nunca la había llamado mentirosa directamente antes. 14 meses, Natalie. 14 meses de honorarios de consultoría. 14 meses de reuniones los martes y viernes por la tarde. 14 meses de mentiras. Su rostro se puso blanco. ¿Cómo lo? No. Porque no soy tan estúpido como pensabas. Saqué un sobremanila de mi chaqueta. Dentro estaban copias impresas de todo. Registros financieros, recibos de hoteles, fotografías, mensajes de texto. Has estado acostándote con mi padre durante más de un año, dije. Tomando su dinero, usando nuestra casa para tus reuniones, mintiéndome a la cara todos los días. Las manos de Natalie temblaban mientras miraba los documentos. ¿De dónde sacaste esto? Importa, Natalie. Puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Qué te has estado vendiendo al hombre que me desheredó? ¿Qué has estado planeando esto a mis espaldas durante más de un año? ¿Que cada vez que me dijiste que me amabas, estabas mintiendo? Empezó a llorar de nuevo. Pero estas no eran lágrimas de autocompasión. Eran lágrimas de alguien que había sido atrapado y lo sabía. No se suponía que ocurriera así, susurró. ¿Cómo se suponía que ocurriera? Tú y Charles iban a huir juntos, vivir felices para siempre con dinero robado de contratos federales. Nunca quisimos hacerte daño. Nunca quisiste ser atrapada. Hay una diferencia. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, nuestro vecindario parecía exactamente igual que esa mañana. Las mismas casas, los mismos autos, las mismas personas viviendo sus vidas normales. Pero todo había cambiado. Quiero que te vayas, dije sin darme la vuelta. Por favor. Podemos resolver esto. Ir a terapia. Empezar de nuevo. No hay nada que resolver. Hiciste tu elección hace 14 meses. ¿A dónde se supone que vaya? No tengo dinero. Eso ya no es mi problema. La escuché recoger los papeles, sorbiendo por la nariz, intentando recomponerse. Todo esto es culpa de Charles, dijo. Él me persiguió. Me convenció de que ya no me amabas. Me di la vuelta para enfrentarla. Charles no te obligó a mentirme todos los días durante más de un año. Charles no te obligó a tomar su dinero. Charles no te obligó a acostarte con él en nuestra casa mientras estaba en el trabajo. Cometí errores. Hiciste elecciones. Ahora vive con ellas. Se fue esa noche, llevándose 2 maletas y su auto. La observé desde la ventana de la cocina mientras cargaba sus pertenencias, probablemente tratando de descifrar a dónde podía ir. No con Charles. Él enfrentaba prisión federal y bancarrota. Su casa estaba vendida, sus cuentas congeladas, su reputación destruida. No con sus padres. La desheredaron cuando se casó conmigo, diciendo que no era lo suficientemente bueno para su hija. Tal vez un hotel, tal vez el sofá de un amigo. Tal vez descubriría cómo se sentía no tener un sistema de apoyo ni red de seguridad financiera. Después de que se fue, me senté en mi cocina tomando café y leyendo los papeles de divorcio que había preparado semanas atrás. El adulterio era motivo para un divorcio basado en culpa en nuestro estado, lo que significaba que Natalie no obtendría la mitad de nada. La casa seguiría siendo mía. Los ahorros seguirían siendo míos.
Ella podía quedarse con su auto y sus deudas. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Hola. Es Cla Dawson. ¿Quién pregunta? Soy la agente Sarah Michey del FBI. Nos gustaría hablar con usted sobre las actividades comerciales de su padre y la relación de consultoría de su esposa con Dawson Construcción. ¿Cuándo? Mañana por la mañana, si es posible. A las 10 en nuestra oficina de campo. Estaré allí. Señor Dawson, debe saber que no es un objetivo de esta investigación. Creemos que puede tener información que podría ayudarnos a entender el alcance del fraude. ¿Información? Tenía mucha de esa. Llevaré todo lo que tengo, dije. Después de colgar, subí al dormitorio que había compartido con Natalie durante 8 años. Su lado del armario estaba vacío ahora, perchas esparcidas en el suelo donde había agarrado ropa con prisa. En su mesita de noche había una foto enmarcada de nuestro día de bodas. Parecíamos jóvenes y felices, llenos de planes para el futuro que construiríamos juntos. Tiré la foto a la basura y quité las sábanas de la cama. Mañana, le contaría al FBI todo lo que sabía sobre las prácticas comerciales de Charles y el papel de Natalie en encubrirlas. No porque quisiera vengarme más, porque era lo correcto. 6 meses después, me senté en el juzgado federal viendo a Charles Dawson ser sentenciado a 18 años de prisión. Había tomado el acuerdo de culpabilidad, después de todo. 18 años por fraude, corrupción y conspiración. A los 61, tendría casi 80 cuando saliera, si vivía tanto. Natalie estaba sentada 3 filas detrás de mí con su abogado designado por la corte. Había sido acusada como CEO conspiradora por lavar dinero a través de los pagos de consultoría. La fiscalía le ofreció 5 años de libertad condicional a cambio de su testimonio contra Charles. Ella aceptó el trato. Cuando fue su turno de hablar, se paró en el podio y leyó una declaración preparada sobre cuánto lo sentía, cómo había sido manipulada y coaccionada, como nunca tuvo la intención de violar la ley. El juez no estaba impresionado. Señora Dawson, usted era una maestra licenciada, un puesto de confianza en la comunidad. Aceptó dinero que sabía que no había ganado por un trabajo que sabía que no había realizado. Ya sea que fuera coaccionada o no, tomó decisiones conscientes para participar en actividades fraudulentas. 5 años de libertad condicional, restitución de $36,000, pérdida permanente de la licencia de enseñanza, registro como delincuente. Charles tuvo su turno para hablar, también. Se disculpó con el tribunal, con la comunidad, con los trabajadores que perdieron sus empleos cuando Dawson Construcción colapsó. No se disculpó conmigo. Cuando el juez preguntó si alguien más quería hacer una declaración, me levanté. Señoría, soy Cla Dawson, el hijo de Charles Dawson. El tribunal quedó en silencio. Todos sabían de las conexiones familiares, pero no había hablado públicamente sobre nada de esto. Me gustaría hacer una declaración de impacto de víctima. El juez asintió. Proceda. Caminé al podio y miré a Charles por primera vez en 8 meses. Había envejecido una década desde su arresto. Cabello gris, mejillas hundidas, la mirada rota de un hombre que lo había perdido todo. Señoría, Charles Dawson destruyó mi vida mucho antes de que cometiera los crímenes que lo trajeron a este tribunal. Me desheredó cuando necesitaba ayuda. Robó a mi esposa mientras fingía ser un hombre de familia. Me enseñó que la sangre no te hace familia y la familia no te hace confiable. Hice una pausa y miré a Natalie. Ella lloraba en silencio, probablemente esperando que dijera algo sobre perdón o seguir adelante. Pero también me enseñó algo más. Me enseñó que las acciones tienen consecuencias. Que las mentiras eventualmente salen a la luz. Que las personas que piensan que son intocables eventualmente descubren que no lo son. Me volví hacia Charles. Me llamaste débil. Dijiste que era un fracaso. Estabas equivocado en ambos casos. Soy lo suficientemente fuerte como para reconstruir mi vida sin ti. Y soy lo suficientemente exitoso como para verte perder todo lo que pensabas que importaba. El tribunal estaba en completo silencio. Espero que uses los próximos 18 años para descubrir quién eres realmente cuando no puedes comprar respeto ni manipular a las personas, porque el hombre que fuiste durante 61 años no valía la pena conocerlo. Regresé a mi asiento sin mirar a ninguno de los dos de nuevo. Después de la sentencia,
Conduje de regreso a mi casa, la casa que Charles quiso vender después de que murió mi abuela. La había renovado durante los últimos 6 meses, convirtiéndola en el tipo de lugar en el que realmente quería vivir. Mika estaba esperando en mi porche con 2 tazas de café y un sobre Manila. ¿Cómo fue?, preguntó. 18 años para Charles. 5 años de libertad condicional para Natalie. ¿Y tú? Libre. Me entregó el sobre. Papeles de sociedad para la nueva empresa, Meridian Mechanical Services. Tú y yo, socios al 50/50. Había usado el dinero de la restitución de Natalie y los activos incautados de Charles para iniciar mi propia empresa de back. Mika había aceptado dejar su trabajo en el condado y unirse a mí como CEO propietaria. ¿Estás seguro de esto?, pregunté. Después de verte derribar a Charles Dawson, creo que eres el tipo de socio que quiero tener. Nos sentamos en el porche tomando café y viendo el atardecer sobre el lago Meridian. Las casas caras al otro lado del lago parecían más pequeñas desde aquí, menos impresionantes. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Mika. Lo pensé. ¿Sobre Charles y Natalie? No. Ellos hicieron sus elecciones. ¿Sobre cómo lo manejaste? Podría haberlos enfrentado directamente, pedido el divorcio de inmediato, dejar que se destruyeran sin mi ayuda. Pero habrían encontrado una manera de culparte. Hacerte la víctima otra vez. De esta manera tienen que vivir con las consecuencias de sus propias acciones. ¿Crees que aprenderán algo de esto? Charles, no. Pasará 18 años convencido de que fue víctima de una cacería de brujas. Natalie. Me encogí de hombros. Tal vez. Perderlo todo tiene una forma de enseñar a las personas quiénes son realmente. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Justicia servida. Bien jugado. Le mostré el mensaje a Mika. Tu benefactor anónimo tiene que ser. ¿Alguna idea de quién fue? Tengo una teoría, pero ya no importa. Terminamos nuestro café mientras salían las estrellas. Mañana, Ma y yo empezaríamos a construir algo nuevo. Un negocio basado en trabajo honesto y trato justo. El tipo de empresa que Charles había fingido dirigir. Dijo Ma mientras se levantaba para irse. Sí. Por lo que vale, creo que tu abuela estaría orgullosa de ti. Después de que se fue, me quedé en el porche otra hora, pensando en los últimos 2 años, la traición, la investigación, la planificación, la ejecución. Charles y Natalie habían intentado destruirme lentamente, en silencio, pensando que era demasiado débil para contraatacar. Estaban equivocados. No era débil. Era paciente. Y la paciencia combinada con determinación y las pruebas correctas podía lograr casi cualquier cosa. El lago estaba calmado ahora, reflejando las luces de las casas en la orilla lejana. Esas luces me parecían diferentes ahora. No símbolos de éxito o estatus, sino solo luces. Solo personas viviendo sus vidas, haciendo sus elecciones, lidiando con sus consecuencias. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas elecciones que hacer. Pero esta noche, por primera vez en 2 años, dormí pacíficamente. La justicia había sido servida.